Alianza País habría tenido que darle algún recibo, me imagino. No, pues obvio, y las papeletas de depósito pues a las cuentas de Alianza País. Entonces, si ella no hizo eso, no tiene ninguna defensa. Es el único medio de defensa que ella tendría es que estos dineros los haya trasladado al movimiento Alianza País. Cuando uno es funcionario público, uno presenta una declaración patrimonial. Así es. Esa declaración patrimonial, pues uno dice cuánto tiene en sus cuentas, cuál es el patrimonio con el que cuenta. Pero si de repente se hace un estudio y se ve que hay mucho dinero que no está justificado, ¿se trataría de enriquecimiento ilícito en este caso? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Podría haber enriquecimiento ilícito. Fíjese usted que independientemente de eso, ¿no? De que a lo mejor ahora no existe pues un patrimonio abultado, digamos, o desmesurado, a lo mejor en el patrimonio de la señora vicepresidenta. Sí es extraño, por decirlo menos, que en su cuenta se hayan hecho depósitos por aportes de asesores por el orden del $1.200.000. Y cuando el diario Universo le pregunta al padre de ella que por qué esta cantidad tan abultada, dice, es que no solamente aportaba uno, eran 8 o 12, hasta 12 asesores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de algo que no tiene ningún tipo de sentido. Y además, algo más grave todavía, porque cuando nosotros asumimos la asamblea, yo hablo por digamos, el periodo en que fui asambleísta, que fue el 2013-2017, pero ella venía siendo asambleísta desde 4 años atrás. Pero usted también compartió con ella. Claro, en el periodo 2013-2017 yo compartí con ella, pero ella ya venía siendo asambleísta 4 años atrás. Ella fue 8 años asambleísta. Yo no sé qué haya pasado en el periodo anterior, lo que sí sé es que pasó en el periodo en el que yo estuve, que nos hicieron firmar un código de conducta por el cual cada asambleísta se comprometía de su bolsillo, no del bolsillo de los asesores, ni de los asistentes, ni del personal técnico, sino del propio bolsillo del asambleísta a hacer un aporte de $400 mensuales al movimiento. En lo personal a mí no me pareció nada ilegal. ¿Por qué no me pareció nada ilegal? Porque en definitiva los asambleístas, todos los 137, incluyendo las bancadas de oposición, de Creo, de Social Cristiano, todos reciben el mismo salario. Entonces, bueno, digo, si todos recibimos el mismo sueldo, entonces que cada uno decida de su propio sueldo por una decisión disciplinaria, de bancada, código de conducta, como lo quiera llamar, aunque la idea fue de Correa, bueno, pues se aporta $400 al movimiento. Hasta ahí perfecto. O sea, yo creo que, bueno, ¿y cómo aportábamos además? Pero esos recursos fueron realmente a Alianza País. Sí. Y se justificaban y todo. Sí. Y se notificaba al Consejo Nacional Electoral también. Eso sí no lo sé. Lo que yo sí le digo es que nosotros aportábamos a las cuentas del movimiento en el Banco de Fomento y en el Banco del Pacífico. Y luego íbamos a Alianza País con las papeletas del depósito y pedíamos un recibo de que estábamos al día en el pago de esta aportación mensual que nosotros hacíamos en nuestra calidad de asambleístas. Teníamos absolutamente claro que el movimiento Alianza País se nutría, éramos 100 asambleístas, multiplicado por $400, era $40.000 mensuales, $480.000 al año, se nutría Alianza País solo los aportes de los 100 asambleístas. Desconozco si a otro tipo de funcionarios, si al ejecutivo, que eran miles de funcionarios, también se les tenían este tipo de requerimientos. Y le preguntaba a los seccionales, alcaldes, prefectos de Alianza País, no lo conozco, eso yo no lo conozco. Sería bueno que ellos hablen, porque yo no hago ninguna denuncia, yo lo que estoy dando es un testimonio. Yo denuncias he hecho, cada vez que he visto un ilícito, a usted le consta cuántas denuncias yo no he presentado en la fiscalía. Yo he destapado más de 20 casos de corrupción, de gente que está presa, está detenida ahora por corrupta, está prófuga o está procesada. Pero en este caso, pues, yo ya hace un año, cuando la revista Vistazo empezó esta investigación del tema de los diezmos, yo dije, bueno, pero esta fue una idea de Rafael Correa. Y él se jactaba que era una idea de él porque él decía, yo puedo hacer estas propuestas porque no solamente soy presidente de la República, sino soy presidente del movimiento Alianza País. Él decía eso, que era presidente de Alianza País. Y claro, también se creía dueño del movimiento. Y tal era el control que él mismo hacía, que hacía una especie de auditoría
de los pagos que se hacían al movimiento Alianza País. Y las reuniones periódicas que había del bloque para tratar temas de agenda legislativa, nunca dejó de poner en el orden del día el famoso PowerPoint en el cual el presidente tomaba lista uno por uno, a ver quién estaba al día y quién no estaba al día. Hay unas pantallas gigantes que además yo no sé dónde las conseguía, gigantescas. Ahí era una especie de muro de la vergüenza, porque el que no estaba al día, salía su nombre. El presidente de la República, que era presidente del movimiento, lo reprendía. Y decía que lo reprendía no como presidente de la República, sino que aclaraba que reprendía como presidente del movimiento Alianza País. Y entonces parte de este testimonio que yo doy, porque yo estoy diciendo la verdad. En el año 2015, cuando el presidente él mismo dice que los asambleístas ganan mucho, $6.000, y los baja a 5.000, hubo algunos asambleístas que en esta reunión de PowerPoint gigante le dice al presidente que debería bajarse la aportación de 400 en la misma proporción que han bajado los sueldos de los asambleístas. Y sale la idea del propio Correa. Dice, pero ustedes tienen un despacho con 2 asesores y 2 asistentes. Hagan la colecta entre todos y pongan los $400. Créanme que a mí me pareció una impertinencia, pero a mí no se me ocurrió que ningún asambleísta se le hubiese ocurrido, hubiese tenido la desfachatez de pedirle $1 a sus asesores. Yo dije, este debe ser un chisporreteo, el presidente que tiene muchos chisporreteos, que le decía gordito horrorosa de repente una periodista o que por ahí salía con sus cosas. Yo dije, bueno, debe ser un chisporreteo. A mí se me hubiese caído la cara la vergüenza cuando el asambleísta ganaba mucho más que un asesor, pedirle un centavo, pues. Pedirle un centavo. Pero hay una cosa, Cristian, de esto de pedir dinero y de quitarle parte de sus salarios, esto viene desde mucho antes de Correa. Yo recuerdo cuando habían hasta 12 asesores por legislador y se decía, y era voz populi, que por ejemplo ponían como asesores hasta el propio chofer, a cambio de que les den ese dinero y regalarles un billetito. Y como no había, acuérdese usted que el Palacio Legislativo se peleaban hasta las oficinas porque no había espacio para los legisladores. Yo recuerdo que cuando yo fui diputado compartía con otro legislador la oficina y no había sitio ni para que se siente la secretaria. Yo decía, ¿cómo pueden tener 12 asesores? ¿Dónde los sientan? ¿Dónde los ubican? ¿Dónde esas personas hacen su trabajo? Entonces, esto ya es viejo, este tema de... Seguramente, pero como yo nunca fui legislador antes, y yo, la verdad que no he estado en la función pública, yo tampoco he sido parte del Ejecutivo. Mucha gente me dice, ¿qué hacías tantos años? Si yo fui los últimos 4 años legislador, yo no estuve en el gobierno nunca, no estuve en el Ejecutivo, sino en el Legislativo. Y bueno, pues a mitad de mi periodo legislativo, pues ya se rompieron las relaciones, empezaron a romperse justamente porque fui descubriendo los casos de corrupción, ejerciendo yo sí mi función de fiscalizar. Pero, por ejemplo, esta propuesta que hace Correa, ¿no?, da pie para que se tergiversen las cosas. Y haya esta tergiversa y que haya asambleístas sabidos que en lugar de poner los $400 ellos, que esa era su obligación, porque ellos se comprometieron. ¿Quiénes firmamos el código de conducta? Los asambleístas, no lo firmó el asesor ni ningún asistente. Le pedían la plata a los asesores asistentes, pero luego ya se abusó, porque no se pedía 400, se pedía más. Y ahí están los casos de, por ejemplo, asambleístas a los cuales los asesores le pagaban la hipoteca, el médico, las clases de ballet de los hijos, unas barbaridades, pues, unas cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Y ese dinero nunca fue al movimiento Alianza País. Eso nuevamente quería preguntarle, de si se conoce o no si estos recursos iban a la cuenta de Alianza País, porque usted recuerda que cuando se produjo la ruptura entre morenistas y correístas, se pidieron cuentas a la directiva saliente y se dijo que faltaban $1.700.000, algo así. Y después de eso todo quedó en santa paz y no se sabe si faltaba o no faltaba ese dinero. Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta,
Los $400 que damos a cada asambleísta sí que se depositaban en las cuentas de Alianza País porque el propio Correa tomaba lista. O sea que al menos $480.000 entraban. Lo que nunca nos rindieron cuentas es en qué se gastaba la plata. Nunca nos dijeron, o sea, yo asumo que la plata la gastaban en sándwiches, en las marchas, las contramarchas y ese tipo de cosas que hacían, pero nunca nos dijeron, esto es, digamos, una rendición de cuentas. Lo que sí, pues obviamente, lo único que hacían es una gestión de cobranza. La gestión de cobranza que la hacía el propio Correa. Correa era el recaudador de los fondos de Alianza País. Y yo no sé si lo mismo que hacía en el legislativo, siendo él otra función, pero él decía que lo hacía como presidente del movimiento, también lo hacía en el ejecutivo. Y yo no sé, ¿no? Yo no sé si se nutría, digamos, el movimiento de otros fondos, pero lo que sí sé es que esto hay que preguntárselo a Doris Solís, pues, porque cuando yo fui legislador los 4 años, la secretaria ejecutiva, quien manejó estos fondos era Doris Solís. Luego, cuando se cambia el gobierno del presidente Correa, Lenín Moreno, cambia la dirección ejecutiva y pasa a ser la señora Gabriela Rivadeneira. Y lo que sí conozco a ciencia cierta, porque me lo ha contado Ricardo Zambrano, que la sucedió interinamente a la señora Rivadeneira, es que en las cuentas de Alianza País había un saldo de $660.000, me parece. Y que al día siguiente que entregó al movimiento, sacó todo el dinero, los $660.000, y dejó en soletas, en cero, las cuentas del movimiento Alianza País. Y recuerde que Alianza País no solamente se nutre por las aportaciones de sus militantes, sino que se nutre también por fondos públicos. Alianza País recibió del Estado ecuatoriano $18 millones de los fondos partidistas. Y una cosa, usted que estuvo allí en los últimos años como legislador, ¿la Contraloría audita esos fondos? Entiendo que está auditando en este momento Alianza País la utilización de estos fondos. Alguna vez glosaron al movimiento Sociedad Patriótica porque se había pagado una cirugía plástica, me parece. Ya no me acuerdo bien qué era. ¿Qué sería? Para arreglarle la nariz a don Lucio, sería. Algo así creo que era. Yo no recuerdo bien, una cosa así media extraña, y salió en los periódicos y todo lo demás. Y está bien porque la Contraloría glose esas cosas. Claro, porque es dinero del Estado ecuatoriano. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos inmediatamente con más aquí en Autonomías, la verdadera. Ay, país. Autonomías, la verdadera revolución llega a ustedes gracias al auspicio de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, administradora del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, orgullo de los ecuatorianos y ejemplo de institución autónoma. Estamos tratando con el doctor Cristian Viteri los temas estos que le han dado en llamar diezmos, que no resultan diezmos, porque diezmo viene de la palabra 10%, no, aquí no hay 10%. Dice este señor que hace la denuncia en contra de la vicepresidenta, que cuando le subieron el sueldo, le dieron otro cargo, le pidieron prácticamente el 50% de lo que ganaba, ¿no? Sí, entonces eso ya no es 10. Eso es half and half. Mire, pero es que eso es algo que la ciudadanía tiene que aprender a razonar. Hay que hacerle razonar al ciudadano. ¿Qué persona en su sano juicio va a entregar la mitad de su sueldo a un hijo? ¿Quién puede hacer esto? Solamente un descalificado para el cargo, como usted dice que había choferes en las épocas que yo a lo mejor era niño, como disque asesores, pues este era un disque asesor, no era una persona capacitada para el cargo, o era un asesor de quinta categoría, o probablemente, y lo más seguro, es que se haya tratado de un pipón, o sea que teníamos en la asamblea pipones, porque hay que ver también que hay algunos asesores que estaban en las nóminas, pero nunca se los veía en la asamblea, y lo que dicen los asambleístas es que trabajaban en territorio. Y entonces yo no sé pues qué es trabajar en territorio, no sé si en territorio ecuatoriano o en algún territorio
Ha de haber sido territorio indio como en las o películas sea, de Cowboy, en donde no se podía territorio, entrar. yo no digo que no se pueda hacer un trabajo de territorio para, digamos, saber las necesidades No, y un asesor puede hacer el de trabajo en otras partes, ¿no? saber las necesidades de la provincia, o sea, a tener acercamientos con los ciudadanos, pero alguna vez por lo menos se lo tiene que ver, pues. Claro. O sea, la cara se la tiene que, alguien tiene que decir, oye, yo lo he visto este de aquí, aunque sea viene una vez cada 15 días a dar su reporte de territorio. Pero ¿qué puede ser alguien que da la mitad de su sueldo? ¿Cómo puede tener, o sea, cómo puede banalizar? Porque esta es una banalización de la pillería, no lo puedo decir de otra manera. Con todo el respeto que se merece una persona que además es de buen trato, que siempre habla bien, siempre ha hablado bien, siempre ha sido muy cortés, nunca ha emitido adjetivos. Me refiero a la señora Vicuña, que me ha parecido siempre una dama con todo el respeto que se merece. ¿Cómo puede banalizar algo tan así y decir que salió la idea del señor decir que que en vez de dar 300 y estar como asistente, él se ofrecía a ser un asesor y ofrecía la mitad de que él ofrece y ella acepta, pero iba a seguir haciendo el mismo trabajo que hacía antes de asesor, de asistente, que el asistente es el que pasa los papeles, pues el que arma las carpetas, el asistente es el que le lleva la Coca-Cola a las sesiones al asambleísta, el asistente es el que de cierta forma pues manda los emails, el asistente hace las llamadas, las citas, coordina la agenda. ¿Qué puede asesor? Entonces no me puede decir, pues. El asesor es un personal netamente técnico. Y es abogado, de paso. Es un profesional. Ella misma dice, se acababa de graduar de abogado. Y como se acababa de graduar de abogado, entonces se ofreció a hacer asesor. Pero ¿qué puede asesorar a un abogado recién graduado? Por favor, pues, o sea, que eso no tiene ninguna lógica. Pues. Yo tengo 18, a ver, no, que 18. Yo me gradué en el 96 de abogado. Estamos hablando de que tengo 22 años de abogado. 22 años de abogado. Y yo no sé pues todo lo que se tiene que saber del derecho, porque el derecho tiene especialidad. Yo me considero un especialista en derecho de empresa y derecho tributario. Pero si hay un tema penal, entonces busco un asesor, pues. Entonces, eso hace el asesor. Saber algo donde tiene una especialidad, un campo de acción, todo. ¿En qué asesoraba este asesor? O sea, ¿qué podía asesorar? Entonces, es una barbaridad. Simplemente es banalizar y develar una realidad. Que en la asamblea había pipones. Y otra cosa adicional, porque es que este es un tema que la gente dice, pero usted, ¿por qué no? Si un testimonio. Si quién es el que tiene que denunciar. Al que lo extorsionan. El que tiene que denunciar es el que entrega el billete. Él es el que tiene que denunciar. Vea cómo yo abiertamente hablo de esto, porque yo tengo la cara, porque a mí yo nunca le pedí $1 a nadie. Y como nunca le pedí $1 a nadie, yo sé que a mí nadie nunca me puede decir, tú me has pedido $1. Esa es la diferencia entre hablar con la frente en alto y tener un rabo de paja gigantesco. Pero ahora en este juicio, muchos de los que pedían esos dineros van a votar y seguramente van a votar en contra de la que pedía también. Ah, seguramente, pero si es que esto es lo que yo le quiero contar. Yo he recibido testimonios, ahora último con mensajes, me han buscado personas que era personal administrativo en la asamblea, que ni siquiera era parte de los equipos de los asambleístas, y decían, me dicen a mí, yo les digo, pero denuncien, yo no puedo denunciar por ustedes. Entonces esto no pasa de ser un chisme. Pero dicen, la señora Rivadeneira, que era la presidenta de la asamblea, nos pedía a nosotros también contribuciones. Le digo, pero tienen que denunciar, pues, porque si yo lo digo, eso va a ser un chisme. Y decían que ella tenía un movimiento, no sé si era un movimiento, una agrupación, un CRC o una secta, pero se llamaba Utopía. Y que a esta utopía, no sé, pues una utopía bien rentable. Suena unicornio, le pedía pues ingentes cantidades de dinero. Es que no era una utopía, sino una realidad. Al personal administrativo de la asamblea, con lo cual pues estamos hablando de horrores. Ojalá esta gente pues se amarre bien los pantalones y haga las denuncias que tenga que hacer. Porque esta gente, esta señora Rivadeneira, que además que era una descalificada y ha sido la peor presidenta de la asamblea
de la historia republicana del país, una persona sin la más mínima preparación, que tenía alguien al lado que le tenía que soplar al oído porque no sabía ni siquiera leer, que no podía articular palabras. Usted sabe que hablaba bonito, pero con un teleprompter encima, y que cuando se paró al frente del pleno para hablar, leía lo que le habían escrito. O sea que ni siquiera podía, ella sola no puede hablar sola. Una persona sin la más mínima preparación. Pero eso fue lo que Correa nos puso a nosotros de presidente de la Asamblea, lamentablemente. Lamentablemente, mientras más ignorante, más rápido lo pueden manejar, pues, ¿no? Ah, por supuesto. Mientras menos méritos tengan las personas, es más fácil malearlas. Pero por supuesto. Pero hay gente que va a enriquecerse, pues. O sea que no va por hacer país, sino por intereses particulares y privados. Vea usted, de la noche a la mañana, el patrimonio que tienen. Hay algunos que no me refiero a ella, me refiero a algunos. Algunos que ya ni trabajan siquiera, oiga, con el mayor desparpajo. Hay algunos que ejercieron funciones en el gobierno y ya no han vuelto a trabajar. ¿Viven de qué? Me pregunto yo. Si yo también fui legislador y el sueldo, y usted lo sabe seguramente, el sueldo cuando uno tiene un alto cargo de esa naturaleza, el sueldo se hace pedazos enseguida. Así es. Porque tiene usted que invitar a comer, a tomarse un trago, si hay alguna cuestión para... a mí cuando yo era legislador, si inauguraban una biblioteca en una escuela, me pedían un libro, si había un campeonato, había una copa, la pelota de indoor, lo que sea, pero siempre están pidiendo las cosas a uno. Así es. Y el sueldo no ha alcanzado así prácticamente. Es. Y encima los $400 que voy a poner a sí, antes por suerte mi partido no pedía. Bueno, eso, imagínense, todo eso y el trabajo que uno hacía, ¿no? Y además en redes, hacer por ahí un videíto, son cosas que cuestan. Pero felizmente en mi caso yo siempre fui profesor universitario, tenía ya muchos años de ejercicio profesional, un estudio jurídico bien montado, que con la gente, con mis socios siguió trabajando y mis socios tuvieron la amabilidad pues de siempre respetar mi porcentaje accionarial, digamos, dentro de la sociedad y darme utilidades en función y esperar el tiempo que yo estuve legislador. Yo al día siguiente, ahora yo les retribuyo a ellos con el doble de trabajo. Yo, por ejemplo, ahora trabajo durísimo, trabajo hasta los sábados para decirle a mis socios, mira, ustedes me cubrieron a mí todos estos años, ahora yo los voy a cubrir a ustedes. Bueno, váyanse de viaje y todo lo demás. Eso es saber catalogar, ¿no? Por supuesto. Saber catalogar las cosas, porque hay gente que se siente siempre bien servida y cuando le toca servir no lo hace, ¿no? Pero por supuesto, por supuesto. Eso es bueno, es una muy buena señal. Dígame una cosa. ¿Te ha oído ya que se están moviendo las frutas para ver quién será la nueva vicepresidenta o el nuevo vicepresidente? Bueno, sí hay muchas especulaciones. Yo lo que le pediría como ciudadano al presidente Lenín Moreno, pues es que escoja a un ciudadano de bien y que sobre todo no tenga rabo de paja, porque entonces va a pasar un mal rato. Que lo entreviste, que le investigue su pasado, que investigue cómo hizo su patrimonio, si fue de la noche a la mañana, si es que ha trabajado, si es que ha pagado impuestos. ¿Y la capacidad? Que revise sus cuentas. Eso primero es fundamental, la honradez es primordial. Y luego la capacidad, que es una persona capacitada, que tenga los arrestos para poder dirigir el país en caso de que por ausencia faltara el señor presidente de la República, por supuesto. Se ha echado a correr el rumor de que el presidente se podría estar yendo en los próximos días, pero yo lo he visto completamente normal en su situación que ya todos conocemos, pero tiene la impresión como que hay una especie de cuento de hadas o chisme de cuarto. Me parece un rumor, me parece que el presidente de la República no quisiera afrontar ciertos costos políticos que habría que tomar por la gravísima situación en que dejó Correa al país, o sea, porque lo sobreendeudó, porque Correa no paró el gasto público a pesar de que en el 2015 cayó el precio del petróleo, que haya hecho grandes subsidios, que se haya metido en hacer obras faraónicas, todas con sobreprecio obviamente, con altísima corrupción que hubo, que se haya metido a gastar $1.500 millones para aplanar un terreno que no sirve para nada, que no es nada que eso, un terreno aplanado, y etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas ahora pasan factura. Y hay un gravísimo déficit fiscal. Y ese déficit fiscal hay que cubrirlo. ¿Y qué es lo que primero se ve
a simple vista en el presupuesto del Estado. 4.000 millones de dólares en subsidios por combustibles, gas, etcétera, etcétera. Bueno, hay que tomar medidas inteligentes para focalizar estos subsidios, para reducir a la mitad estos subsidios. Y se lo puede hacer con un poquito de cerebro, con un poquito de materia gris. Pero con costo político, de todas maneras. Con costo político, pero en la vida hay que saber asumir los costos políticos, porque siempre hay que anteponer no las vanidades personales, sino hay que anteponer los caros intereses de la República y de la nación. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos inmediatamente aquí en Autonomías, en la verdadera revolución. ¿Cuánto tenemos? Todavía. Autonomías, autonomías, la verdadera revolución llega a ustedes gracias al auspicio de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil, administradora del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, orgullo de los ecuatorianos y ejemplo de institución autónoma. En la parte final, quiero conversar de algo que realmente me resulta preocupante. El ex vicepresidente de la República, don Jorge Glass, mantiene ya más de 40 días de huelga de hambre, según nos dicen. Yo no sé cómo es eso, porque yo un día no aguanto. No sé cómo. Lo ha superado nuestro Señor Jesucristo. Sí, yo creo que este es un caso muy especial, muy especial. Pero yo no quería ir solamente a eso, sino que fundamentalmente, usted como jurista, como hombre que de derecho, ¿a dónde se pagan las sentencias? ¿En cárceles especiales o en las penitenciarías? En las penitenciarías, pues. Pero usted debería, con todo el respeto, licenciado, decirle que usted estuvo injustamente detenido y a pesar de haber estado injustamente detenido, estuvo en el penal García Moreno. En el penal García Moreno y en el pabellón C, que es el penúltimo, el más malo era el D, pero yo estuve en el C. El mejorcito era el A, venía el B, el C era el penúltimo y el D era el peor en esa época, no sé ahora cómo será. Y nunca me declaré enfermo, nunca. Y peor en huelga de hambre. Peor en huelga de hambre, pues no, cuando estuve preso en la penitenciaría de Guayaquil. Que mire usted las cosas de la vida, a veces estos sinsabores hay que contarlos, ¿no? La dictadura militar a la que yo combatí, cuando me cogió preso, pues me tuvo 11 días incomunicado en Quito, que fue la cosa más terrible. Pero luego de eso me pasó a la penitenciaría y prácticamente casi desde el segundo día estuve en una celda especial, en un pabellón que se llama Atenuados Altos, ¿no? Y pasé allí mi prisión. Cuando estuve preso en Quito, en el gobierno del señor Febres Cordero, me mandaron a uno de los peores pabellones. Y el señor Febres Cordero había sido mi amigo, compañero durante 5 años en el Congreso, ¿no? Habíamos sido compañeros, nos llevábamos muy bien, y sin embargo estuve en el peor pabellón. Con la dictadura, que eran mis enemigos, prácticamente estuve en el mejor pabellón, y con el amigo estuve en el peor pabellón. Sin embargo, jamás nadie ha escuchado a Julio Ayala quejarse ni de que estuve en el peor pabellón, en el mejor pabellón, ni palanquearse, nada. Nunca tuve privilegios de ninguna naturaleza, ni los pedí. Y eso sí, con entereza recibí esa situación. A mí la dictadura me sacó a las 3 de la mañana de la penitenciaría, porque afuera estaban decenas de maestros esperándonos que salgamos en libertad. Nos sacaron a las 3 de la mañana cuando ya los profesores se habían ido. Y a las 6 de la mañana yo estaba haciendo declaraciones en la radio. Ni siquiera entregué la celda. La cerré con llave y me llevé la llave. A los 15 días me llamaba el director que por favor necesitaban esa celda, que le vaya a devolver la llave. ¿Y por qué no devolvía la llave? Porque yo decía, me vuelven a meter a la cárcel porque salí a seguir peleando contra la dictadura. Por supuesto. ¿No? Entonces, esas son las demostraciones de cómo uno debe actuar. Cuando tuve el problema en Quito, y esto es usted que es abogado, mi abogado era el doctor Rodrigo Uccelli. Y cuando me sacaron al juicio, me sentenciaron a 2 años. Pero yo ya tenía 18 meses preso. Entonces, por las rebajas, yo salí en 48 horas libre. Y le dije al doctor, no señor, apele. Me dijo, pero si usted en 48 horas sale, señor, apele. Yo no acepto esa sentencia. Me dijo, pero usted sale en 48 horas. No me interesa, apele.
Me dijo, pero recuerde que su contrario es el presidente del Congreso. Apele. Pero se lo pueden sentenciar hasta 16 años. Apele. Fui inquebrantable en eso. Inquebrantable. Me dijo, nunca he visto un hombre así con esa interés. Me quedé 6 meses más, pero terminaron dándome la razón a mí. Que era lo importante. Es que uno debe salir siempre con la frente en alto. Y eso hay que reconocerle también al señor Lucio Gutiérrez. Así Lucio es. Gutiérrez, cuando él fue presidente de la República y fue derrocado en un golpe de Estado, y dio unas declaraciones en la CNN, vino el ministro Mauricio Gándara, que era ministro de Gobierno en esa época del Alfredo Palacio, y le puso una denuncia por atentar contra la seguridad del Estado. Y inmediatamente le metieron una boleta de detención. Y él inmediatamente vino a presentarse a la cárcel y se me fue a meter a la cárcel, no la cárcel 4, pues, que es la que está pidiendo el señor Glass. Fue al penal García Moreno, él con Gilmar y con el general y con el coronel Cobo. Los tres, por favor. Es que así deben actuar los hombres. Así tienen que actuar los hombres. Claro. Hay que asumir, y eso que Lucio Gutiérrez había dado unas declaraciones. Lo estaban metiendo preso por unas declaraciones. ¿Tú puedes creer lo que significa eso? O sea, una barbaridad sin nombre. En este país, yo he visto muertos cargando arena en la política ecuatoriana. Imagínense, no por llevarse millones de dólares que le han encontrado en las cuentas del tío de Brecht, pues. No, por dar unas declaraciones. Y no estuvo quejándose ni haciendo huelga de hambre, lo que sí de todas formas. Yo creo que el ministerio correspondiente, ya han cambiado tanto ministerios que no sé si es el de justicia, si es el del gobierno, si es el de, no sé qué ministerio estará a cargo ahorita, ahora en este momento, pero debería sí hacer un seguimiento del estado de salud del señor Glass. No vaya a ser que se inmole, digamos, No, porque les vaya a fallar algo, algún órgano, pues si por estoy supuesto. más de 40 días sin comer, hágame el favor. Entonces, pues, ¿no? Si es que es cierto, pues, ¿no? Entonces habrá que amarrarlo, como se hace en Estados Unidos, lamentablemente habrá que ponerle Suero. habrá que ponerle, digamos, esas correas de seguridad y alimentarlo por la vía intravenosa, porque no se puede permitir que se muera. Pero ¿usted cree que puede un hombre aguantar más de 40 días sin comer? No. Eso no existe. O sea, ya debería estar en el récord Guinness si fuera así. Pues. Eso no existe. Porque él inició la huelga de hambre el 22 de octubre. El 22 de octubre, yo tengo el dato. 22 de octubre. Al 22 de noviembre es un mes. Al 30 de octubre es un mes 8 días. Y al 4 de diciembre un mes 12 días. Son más de 40 días. Tendrá que alimentarse por vía intravenosa, no le queda otra alternativa, porque si es que fuese el caso, y eso tiene que el ministerio responder por la salud y la integridad del señor Glass. Porque él está jugando, hizo una clínica. Él está jugando que... Pero una tontera. Discúlpeme, con la experiencia que yo tengo. Eso es una tontera. Que le falle algún órgano y pasar el resto de su condena en una clínica. Eso es lo que está. Oiga, la jaula puede ser de oro, pero nunca deja de ser prisión. Créame. Yo, ¿sabe a quién le tengo mucha pena? Por la equivocación que cometió al señor Sánchez. 6 años metido en una embajada. Hágame el favor, la embajada puede ser bellísima. Yo la conozco, la embajada de Londres. Una habitación cualquiera. Estar allí 6 años. Es terrible. Hágame el favor. Oiga, a mí cuando la dictadura me comenzó a perseguir, yo pasé prófugo cerca de 3 meses, durmiendo en el consultorio dental de un odontólogo amigo. Dormía en el chailón ese que usan los odontólogos. Por eso ahora me pasa un fenómeno que cuando voy donde el dentista me quedo dormido. Sí, me quedo dormido, se quedan asombrados. Me dicen, ¿cómo? Es que para mí eso es como una cama. Claro. ¿Ya? Bueno, pero fueron los 3 meses más terribles de mi vida. Claro. Ser prófugo es la peor cosa. Así. Oiga, yo no podía ver a mi familia. No podía verla. No podía hablar con ellos. No podía hablar. Antes no había celulares ni ninguna cosa. Claro. No podía hablar con ellos. A toda persona que veía, que me miraba, me parecía que era pesquisa y que ya me iban a coger preso. Era una especie de psicosis. Me refugiaba en la universidad en el día y en la noche venía al consultorio dental. Fue una cosa terrible. Cuando me cogieron preso, créame, tenía visita los miércoles, los sábados y los domingos. Y visita íntima los martes de mi esposa. ¿Ya?
Hasta me hostigaba ya de ver tanta visita, porque de paso iban centenares de amigos y profesores a visitarme. Entonces ya estaba hostigado muchas veces de tanta visita. Estaba tranquilo, jugaba indoor fútbol, hacía gimnasia, leía, escribía, peleaba contra la dictadura, estando preso. Imagínese usted. 10 veces mejor. 10 veces mejor. Por eso yo siempre digo, nunca estés prófugo. Es preferible estar preso. Por supuesto. Y lo mejor es, o sea, una cosa es lo que le pasó a usted y lo que le ha pasado a tanta gente en la historia, como a Gandhi, como a Mandela, etcétera, que están presos por defender sus ideales ante los opresores, ante quienes ejercen el poder de forma déspota, como Correa tuvo preso a los chicos, los 10 del Uruncoto, como tuvo preso a los 11 indígenas de Saraguro, y a tanta gente del 30S. como tuvo preso al coronel Carrión, como tuvo preso al señor Figueroa, como quiso meter preso a Villavicencio, como tuvo preso a muchísima gente injustamente. Y otra cosa es estar preso por cometer actos de pillería. Y hay que saber distinguir las cosas. Pero hay una cosa que siempre yo la veo como una cuestión anecdótica, ¿no? Cuando en las sabatinas el señor Correa le decía, me recuerdo a Abdalá Bucarán, no seas cobarde, ven, enfréntate a la justicia. Cobarde, le decía. Y ahora que a él le ha tocado, está como cobarde sin venir a enfrentarse a la justicia. Tal ¿no? cual. ¿No? Qué feo que es endilgarles a otro un epíteto cuando ellos no han sabido responder de la misma Y cuando manera. existen cientos de casos de personas que han tenido la hombría de bien de enfrentar, sobre todo acusaciones que no son eh, temas de tipo político como lo que hacía, porque él sí tuvo presos políticos en su gobierno, sino estamos hablando nada más y nada menos que actos de corrupción donde existen montañas de evidencia, y que es importante también tener en cuenta que para el mundo está claro que Glass y compañía no son presos políticos, son políticos presos por haber cometido actos de corrupción. ¿Y qué le parece lo que ha pasado con Alan García en el Perú? Bueno, ¿Qué tal la actitud de Uruguay? parece que es la correcta, porque si es un delito común, no tiene por qué recibir asilo. Por ejemplo, Y aparte de eso, que ya funciona la separación de funciones. pero por supuesto, es distinto que venga Julio Gutiérrez, por ejemplo, en el 2005 y diga, que yo di unas declaraciones en CNN y por eso dicen que hacen atentado contra la seguridad del Estado. Obvio que eso es una persecución política, pero la simple lógica dice eso es una persecución. Otra cosa es que venga alguien y lo quieran meter preso porque ha recibido dinero de Odebrecht. Eso es gravísimo. Estamos asistiendo a una situación muy especial en el país. Mucha gente cree que se está inaugurando la justicia. ¿Hasta qué punto se puede hacer una evaluación después de casi año y medio de gobierno de que realmente aquel ofrecimiento del presidente de aplicarle una cirugía mayor a la corrupción se está cumpliendo, cuando vemos que ni siquiera se ha traído a la Comisión de la ONU? Yo el otro día lo combiné al presidente y lo vuelvo a combinar al señor presidente de la República, que honre su palabra, no está cumpliendo. Y es muy feo que una persona de su edad, al menos de lo que él dice ser, que es una persona íntegra, no honre su palabra. Él ofreció una comisión internacional para combatir la corrupción y una comisión antiimpunidad, que así se llamaba la comisión que se hizo en Guatemala por los actos de corrupción que se le descubrieron a la vicepresidenta de la República de ese entonces. Esta vicepresidenta, por esta comisión, no solo terminó presa ella, sino también el presidente, el anterior presidente. Pero el presidente que trajo a la comisión resulta que también terminó preso. Y muchísimas otras personas. Y el que hasta ahora quiere que se vaya a la comisión, no quiere la comisión. Y nadie quiere la comisión, porque esa comisión ha sido implacable, ¿Qué es lo que debe haber? porque no ha habido injerencia de los políticos ni de nadie. Entonces no quiero ser mal pensado, que el presidente Moreno no trae esa comisión porque tiene miedo que alguien de su entorno vaya a caer. Espero que eso no sea así. O él mismo, porque
todas esas cosas las podemos pensar cuando se incumple con un ofrecimiento tan importante como ese de traer una comisión imparcial, porque el problema aquí, doctor, y con esto terminamos, es que las autoridades que se nombran están lamentablemente presionadas por los mismos delincuentes que tienen poder, pues, porque aquí hay una cosa, en la renuncia del fiscal general, yo me imagino que no renunció porque estaba hostigado del cargo, renunció porque las presiones seguramente eran demasiado fuertes, ¿o no? Así fue, seguramente. Y es una pena porque eh, un nuevo fiscal tiene que empaparse otra vez de todo. Y va a durar 2 o 3 meses porque en marzo dicen que viene el nuevo fiscal. No deberían dejar para marzo, debería ser lo más pronto posible que se elija un nuevo Como fiscal. la Corte Constitucional. Y un fiscal de primera, necesitamos un fiscal implacable, necesitamos un fiscal que sea insobornable, implacable y sobre todo que no se arredre frente a ningún tipo de amenaza. Le queremos agradecer, doctor Cristian Viteri, la oportunidad que siempre nos brinda de conocer sus criterios valiosos en torno a estos temas que hoy por hoy siguen impactando al país. Es la historia del país, es el Corsi y Ricorsi. Lamentablemente no cambiamos y no se ven las perspectivas de cambio cuando no se toman las medidas reales, adecuadas y fundamentalmente radicales para combatir la corrupción. Muchísimas gracias.